Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Déjeme que le ponga un fragmento de una grabación. Ya sé, va a sonar un poco feo, pero escúchelo usted. Adelante. Se preguntará usted qué es lo que ha escuchado. ¿Qué grabación más mala? Evidentemente es un coro. Son voces cantando. Pero la grabación ciertamente es bastante mala. Se escucha completamente fuera de registro, con mucha estática, con mucha interferencia, y es que es una grabación que no debería de existir. Es una grabación anómala, es la grabación de voces de personas que no están aquí, que no están vivas. Se le podría considerar como una especie de psicofonía. Y por lo tanto, podríamos entender que quizá, y solamente suponiendo, serían las voces de personas muertas, cantando. La pregunta es ¿cómo se obtuvo esto? ¿De dónde salió esto? ¿Quién grabó eso? ¿Cómo es posible que tengamos algo que no debería existir? Y esta noche le voy a hablar de ese tema. Sí, claro, usted decide acompañarme. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Estoy casi seguro que usted en alguna ocasión habrá oído hablar de psicofonías, y que seguramente lo asociará a pequeñas inclusiones, pequeñas voces que aparecen de forma espontánea en las grabaciones ordinarias. Déjeme que le ponga una mínima grabación. Escuche usted con atención. ¿Quieres decirme algo más acerca de ti? ¿Tu nombre, por ejemplo? Nuestra amiga Min nos ha compartido este fragmento. Bueno, nos ha compartido una grabación más extensa. En este fragmento de Min se puede escuchar una voz en un segundo plano que de pronto contesta a la pregunta de Min. Contesta diciendo Ignacio, el nombre de una persona y con una voz infantil. Normalmente esta es una inclusión psicofónica, una psicofonía. Sin embargo, no es el único camino que se puede seguir para la comunicación, vamos a decirlo, a otros reinos. Existe un término mucho más amplio que es el término transcomunicación instrumental. La transcomunicación instrumental abarca numerosos aspectos de este fenómeno. La psicofonía es solamente uno de esos aspectos. Existen también psicoimágenes. Déjeme que le ponga una imagen. Es una imagen que me impresiona mucho. Son imágenes que fueron tomadas a partir de un televisor que estaba en ciclo. Es decir, grabándose a sí mismo, lo que produce una estática tremenda, y en medio de esa estática aparecen estas imágenes. Esta que le estoy pasando, hay quienes la identifican como la imagen de Albert Einstein, hay quienes consideran que es otra cosa. Ese es el fenómeno conocido como trans-TV. La transcomunicación instrumental abarca todos los fenómenos de comunicación paranormal que incluyan alguna suerte de equipo, alguna suerte de aparato, un instrumento. No consideraríamos ahí, por ejemplo, las intervenciones de un médium que habla a través de su cuerpo, el tablero Ouija, la escritura automática no entrarían como transcomunicación instrumental, y esto obviamente es un término acuñado en tiempos muy recientes. También están las psicoimágenes a partir de fotografía, ordenadores, pero no cualquier tipo de fotografía, sino fotografía digital, en donde se puede obtener esto. También, por supuesto, están otras formas de grabaciones. Hasta se han llegado a encontrar algunas imágenes anómalas a través del famoso fax. Para quienes no lo sepan, era una forma de enviar documentos hasta hace algunos años. Claro que hay muchísimas personas que no han visto uno más que en películas. Todos estos aspectos incluyen uno más: el fenómeno de las voces directas o transradio. Es un fenómeno extraño, es un fenómeno inusual, es complejo, porque no ocurre fácilmente, requiere básicamente una radio y experimentar. A diferencia de una inclusión psicofónica que se obtiene en un lugar que se presume embrujado y que se hace mediante una serie de grabadoras y generadores de ruido blanco, en el caso de la fenomenología de voces directas esto no es así.
Y ahora que lo he explicado de esa forma un poco global, déjeme que le lleve a un lugar diferente. Vámonos hasta Italia, a Grosseto, la ciudad, en la Toscana. En ese sitio, hasta hace algunos años vivía un personaje muy especial. Su nombre es Marcello Bacci. Marcello Bacci. Para todos era más conocido como Bacci. Bacci fue un hombre que se dedicó durante muchos años a trabajar en la experimentación con voces directas. Y su historia es interesante en muchos aspectos. Nace en 1927, así es que cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, alrededor del 41, debe de haber sido todavía muy joven, 14 años, pero experimentó cosas muy feas, vio cosas muy impresionantes y supo que había algo más. En el año 49, Bacci se traslada a Londres por trabajo. Estuvo trabajando allá algún tiempo y es cuando entra en contacto con personas que realizaban sesiones espiritistas. Es cuando entra en contacto con médiums y con la comunicación con los muertos. Y esto le despierta un profundo interés por esa temática. Recuerde que en aquellos años, después de la Segunda Guerra Mundial, muchísimas personas estaban buscando cómo encontrar a sus seres queridos que habían desaparecido, soldados muertos que nadie sabía dónde estaban, alguna evidencia, y eso hizo que muchas personas buscaran la ayuda de médiums. Médiums de contacto, personas que hablaran con los muertos para averiguar algo, que transmitieran mensajes, que comunicaran. Hubo muchos episodios verdaderamente dramáticos. Recuerde usted que incluso el propio Edgar Cayce en los Estados Unidos hacía parte de ese trabajo. Así es que esto despierta un interés particular en aquel joven que lo llevaría a desarrollar a lo largo de los años una investigación personal, creativa, profunda. Bacci, como todos le conocían, también conocería de los trabajos de Constantin Raudive, de Jürgenson, los padres de las psicofonías, quienes obtenían grabaciones ambientales y experimentaban. Supo acerca de Klaus Schreiber y sus experimentos con las transimágenes. Así es que él mismo se dio a la tarea de experimentar al principio, utilizando la tecnología o las técnicas más habituales. Un radio desintonizado, una grabadora, un micrófono y haciendo preguntas. La técnica parecía funcionar, pero era limitada. Lo que obtenía eran inclusiones psicofónicas, pequeñas frases, así como la frase que le he presentado de Ignacio. Aparecían estas voces anómalas que parecían no tener un origen, pero al mismo tiempo no eran muy complejas. Sin embargo, a través de estas y de una serie de comunicaciones fue orientando su investigación hacia el fenómeno de las voces directas. ¿En qué consistía esto? Bien, le platico un poco. En algún momento de los años 70 comenzó a experimentar con una vieja radio militar. Tocaba la radio y comenzaba a girar las perillas, buscando una frecuencia en donde hubiese un ruido fuerte. No ninguna estación, eso es importante. No debería haber ninguna estación, simplemente un ruido, esa estática fuerte, cuando un radio está desintonizado. Y para ello también utilizaba la banda corta. Eso no fue por casualidad, sino que se le dijo que lo hiciera a través de una comunicación. Entonces dejó de trabajar, por ejemplo, en AM o FM, que apenas surgía en aquel entonces, para trabajar en la onda corta. El sistema que utilizó y que fue perfeccionando era ese. Tocaba la radio y comenzaba a buscar un espacio adecuado en donde hubiese un fuerte ruido blanco. Si usted nunca ha oído o no sabe lo que es un ruido blanco, déjeme que le ponga un fragmento muy pequeño de ruido blanco. Escuche usted. Sí, es estática. Básicamente es estática, ese ruido que se oye cuando una radio está desintonizada o cuando carece de antena. Él comienza a trabajar ahí y sus experimentos lo van llevando. Después deja aquella radio militar y comienza a trabajar con una radio de bulbos. En México se les conocían como radios de bulbos, en otras partes se les conocía como radio de tubos de vacío, como válvulas. El caso es que era un modelo Normande Fidelio, de los años 50, un aparato similar a este, aunque no es igual, similar. En su interior se encontraban una serie de bulbos que eran estas cosas de cristal al vacío,
que servían para modular la señal que era captada a través de la antena. Y al mismo tiempo, había otras que conectaban para amplificar aquella señal y que se escuchara. No soy experto en radio, no podría explicar cómo funciona uno. Pero lo que sí le puedo decir es que él descubre que aquel aparato viejo es su mejor alternativa. Ahora bien, ya que descubre y va encontrando esto, ¿qué es lo que pasaba? Vuelvo al mismo escenario. Bachi está en su casa, en donde vive con su esposa Marina. Por las tardes, después de trabajar en su tienda de enseres electrodomésticos, va a su pequeño taller en la parte baja, en donde hay un espacio. Está el radio, hay una grabadora de carrete abierto, hay algunos micrófonos, hay luces, hay sillas, ha hecho muchas pruebas. Así es que para algunos es un loco más, pero para otros es un personaje realmente interesante. Ha estado trabajando y se ha unido a 2 o 3 amigos que le acompañan. El objetivo es que si se escucha algo, no sea una opinión subjetiva, sino una opinión de varias personas. Varios amigos de la localidad se acercan y las voces aparecen. Primero, comienza con aquello, modulando, buscando un lugar específico del cuadrante en donde haya un fuerte ruido blanco, normalmente entre el 6.5 y el 9 de shortwave, onda corta. Pueden pasar varios minutos durante los cuales está moviendo aquella perilla, sintonizando hasta que de pronto deja de hacerlo. Y entonces se escuchan algunas alteraciones del ruido blanco, algunos sonidos raros, como si se cortara aquello y volviera hasta que de pronto aparece un sonido similar a un sonido al que él llamaba vórtice. Este es el sonido, escuche usted. Vicente, amigo. Una vez que comienza eso, comienzan las voces a aparecer. Y comienzan los diálogos. No es exactamente un diálogo como tal. No es que les pregunte y contesten, pero en ocasiones funciona así. En ocasiones, Bachi pregunta algo y las voces responden. En otras ocasiones las voces entran de lleno y exponen algo, explican algo, dan un mensaje a alguien. Eso se vuelve sumamente interesante. Porque dentro de las comunicaciones no solamente están las respuestas al propio Bachi, sino que hay diálogos en donde aquellas voces explican cosas de su propio mundo. Mire, déjeme que le ponga esta otra grabación. Esta es bien interesante. Escúchela usted con atención y enseguida le digo lo que significa, puesto que está en italiano. Va la grabación. La morte è un passaggio. Lo que quiere decir esta grabación es: la muerte es un pasaje. Aquí se vive en otra dimensión. A diferencia de una inclusión psicofónica que suelen ser muy breves, muy cortas, las voces de Bachi dialogaban. Si bien el sonido es extraño, entrecortado, con una fuerte inducción de la interferencia, y cuesta trabajo entenderlo, al final se puede percibir un mensaje claro. Déjeme que le diga otra. Esta es una grabación que se obtuvo en otro idioma, porque de hecho las voces no se limitaban a un solo idioma. Si había una persona que hablara español, las voces hablaban en español, y es el caso de esta. Esta grabación se obtuvo en español. Escúchala usted y enseguida le interpreto lo que hay ahí. Caso espacio de la otra importante tiene la posibilidad muy personal, clara pero será linda y difícil. Está próximo ese fenómeno en el mundo. Lo que quiere decir esto, y de acuerdo a la interpretación de varias personas que estuvieron ahí, el escaso espacio en la onda corta, tenemos muy pocas posibilidades de transmitir. Es decir, exponen la dificultad para la transcomunicación, y eso se repetiría en muchos lugares. Otros aspectos que resultaban particularmente interesantes es que las voces a veces se encimaban una a otra, con la intención de exponer algo urgente, pero a veces era en relación a las personas que estaban allí. Entiéndase que no siempre estaban Bachi y sus 2 amigos, sino que también iban otras personas, y fue cuando se dieron cuenta en aquellas primeras grabaciones que las voces querían contactar con alguien. Fue cuando se dieron cuenta que eran personas muertas,
porque a veces el mensaje para alguna de esas personas que estaban sentadas ahí en el estudio de Bachi era un mensaje que se podía asociar con alguien recientemente muerto o que había muerto hace algún tiempo. Los mensajes eran a veces terribles y esto hizo que muchas personas se acercaran. No se confunda. Esto no era un charlatán anunciándose. Esto no era uno de esos programas en donde, venga, nosotros le ayudamos, le curamos. No, Bachi no hacía eso. Esto era su lugar de experimentación personal. Lo que quería Marcelo Bachi, al igual que muchos de sus conocidos, Capitán y muchos más, era saber qué había ahí. Pero esto atrajo a algunas personas, que a veces se sorprendían ante lo que escuchaban, y fue cuando se dieron cuenta que esas personas que hablaban a través de la radio eran personas que, en teoría, insisto, habrían muerto. Mire, le pongo una grabación. Esta es una grabación muy interesante y que me gustaría que escuchara con atención. Va la grabación. Lo que quiere decir esto es: mamá, mamá, mamá. Soy Marco. Te he sentido. Te quiero, mamá, Marco. En el lugar se encontraba una persona, una mujer, la mamá de Marco, y Marco estaba muerto. Lo interesante del tema aquí es que normalmente Bachi no sabía quiénes se presentarían. No se anunciaban, no se investigaban, no hay internet, no hay redes sociales, Facebook o las porquerías que haya. No había nada de eso. Las personas no venían únicamente del propio Grosseto, sino que podían venir de otros lugares de Italia, ya que habían escuchado acerca de esto y querían saberlo. Marco había muerto. Y recientemente, otro padre que estuvo ahí en alguna ocasión escuchó a su hijo hablarle. El hijo había muerto en un accidente en el mar y le explicó algo de aquella ocasión. No tengo la grabación, pero sí escuché acerca de eso y he visto las traducciones. En otros momentos, sin embargo, los mensajes iban más enfocados hacia explicar cómo era la realidad del otro lado. Esta es una grabación que me gusta mucho. Déjeme que se la ponga. Escuche usted nuevamente. Anche per quelli che non credono, certamente questo spirito può parlare. Esta grabación lo que dice es: para aquellos que no creen, ciertamente nuestro espíritu puede hablar. Estaba refiriéndose a la forma de contacto. Vaya, esto fue atrayendo muchas personas, aunque, insisto, no era un espectáculo. A diferencia de los médiums tradicionales que hacían un show o cualquier cosa, Bachi experimentaba. Se reunían una vez al mes en aquel lugar y las personas llegaban. Algunas veces ocurrían cosas tristes, personas que se quebraban al escuchar la voz y reconocer la voz de un ser querido. Los diálogos eran largos. No eran simplemente una voz entrecortada perdida por ahí, sino que eran diálogos más o menos largos, pero siempre tenía que estar Bachi. De lo contrario, aquello no funcionaba. Ahora bien, en otras ocasiones, llegaban personas que, curiosas, querían saber cómo se obtenía esto. Eso atrajo a muchas personas, e inclusive atrajo personas que querían ayudar a que Marcello dedicara más tiempo a investigar. Benefactores. No se cobraba por la entrada. El que llegaba, si entraba, entraba y punto. Pero normalmente, ninguna persona pagaba nada, no se cobraba por esto, no era un negocio. Sin embargo, había benefactores, personas que habían hecho aportaciones para comprar equipos nuevos, grabadoras nuevas, para proteger el lugar e inclusive para pagar los gastos de investigaciones mayores. Fue un momento muy impresionante, sobre todo porque paralelamente con los trabajos de Bachi en Italia, estaban surgiendo movimientos de investigación de la transcomunicación verdaderamente impresionantes, como el experimento Scolle en Inglaterra, con Robin Foy, o los casos de Anabela Cardoso y los cuadernos de transcomunicación que se realizaron tanto en Brasil como en España y en otros lugares, y que llevaron a conocer una transcomunicación llamada Estación Rio do Tempo, que era muy similar a lo que estaba escuchando Bachi. Fue algo raro, porque en los tres lugares ocurrían fenómenos de voces directas, lo cual es muy inusual porque en todo el mundo no ocurre. Y más aún, en un cierto momento, a finales de los 80s, Bachi fue abordado por un sujeto
que tenía en su poder grabaciones de coros similares a los que Bachi había obtenido. Nunca supieron quién era. Pero aquel sujeto tenía esas grabaciones y también fotografías. Era un sujeto misterioso y se presume que pudo haber sido una investigación gubernamental de alguna potencia mundial, que quería saber si algo había ahí. Pero tenían evidencia, así es que fue un momento en el que diversos grupos pudieron obtener esto. En México hubo otro incidente muy interesante que fue el caso del matrimonio de Ivonne y Maribón Dray. Ellos trágicamente perdieron a su hija en un accidente, una chica encantadora, y comenzaron a experimentar, pero ellos experimentaron a través de las psicoimágenes, pero también a través de las voces directas, y fue muy impresionante. Ellos publicaron una revista que se llamaba La Mariposa, Le Papillon. Y bueno, en ese momento, ¿y por qué hablo específicamente de eso y no solamente de Bachi? Porque pareciera que se hubiera abierto una especie de portal. Claro, es un supuesto, insisto, no quiero afirmar nada y no quiero asegurar siquiera que esto sea posible. Solo le estoy compartiendo cosas que he ido encontrando a lo largo del tiempo y que me han llamado la atención. Creo que a usted le llamarán por igual la atención. El detalle es que en ese momento, en diferentes partes del mundo, personas pudieron grabar estas cosas y las cosas que se revelaban eran tremendas. En el caso de Río do Tempo, explicaban la dificultad para comunicarse e inclusive daban pequeños detalles de cómo debería hacerse la comunicación. Y esto mismo pasó en el caso de Bachi. Aquellos comunicantes, los vivientes de antes, como les llamaban, daban instrucciones de cómo era mejor comunicarse, pero también exponían la dificultad y los riesgos que esto implicaban. En medio de todas aquellas comunicaciones hablaban de pequeños detalles de la vida del otro lado y hacían ver que realmente parecería ser una vida parecida a esta, pero en otra dimensión. Claro que algo tan impresionante podría prestarse a todo tipo de fraudes. Vamos, seamos realistas. Algo tan notoriamente extraño que no había ocurrido antes. Bien podría ser un fraude, ¿no? Bien podría ser que el buen amigo Bachi en realidad tuviese un micrófono del otro lado de la pared y una persona estuviese mandando mensajitos y la radio lo estuviese enviando. O bien, que fuera una inducción, que esas voces provenían de efectos técnico-ambientales. Simplemente una inducción de mensajes que había en el aire pasaban por ahí y ante la necesidad de creer de las personas en duelo, lo interpretaban como familiares muertos y cosas similares. O también, podía ser alguna suerte de truco con una grabación detrás, no lo sé, podía haber 1000 formas de que esto se truqueara. Por eso, comenzaron las pruebas. Las pruebas comenzaron, de hecho, en Inglaterra, con el experimento Scolle, en donde se trató de demostrar si era o no cierto esto. Las pruebas también se realizaron en el caso de Anabela Cardoso y Río do Tempo, y Bachi no fue la excepción. Esto comenzó desde el año 2002. En aquel momento, las investigaciones de Bachi ya llevaban varios años, de hecho más de 20. Y comienzan los estudios. El primero de ellos fue una prueba muy simple. Un sujeto de apellido Tragna, Carlo Tragna. Era un experto en sistemas de transmisión de radio, de aislamientos y demás. Una persona con muchos conocimientos que quiso saber qué había detrás. Así es que llegó allá, examinó la radio de Bachi, su Normand de Fidelio, vio que no había nada, no había enchufes, no había conexiones. De hecho, el lugar donde se hacían las sesiones y donde se escuchaban las voces era muy sencillo, eran un montón de sillas y una pared. En esa pared había una mesa de trabajo adosada a la pared, es decir, pegada a la pared. La radio estaba ahí, aquí había una grabadora, creo que tengo una imagen, pero no se ve muy bien. Se la pongo ahora mismo, pero usted decida. El caso es que las personas se sentaban ahí, este hombre se ponía de frente a su aparato de radio, comenzaba a moverlo mientras tocaba, como si acariciara aquello. Y es cuando aparecían las voces. Tragna lo que hizo fue revisar, levantar la radio, ver que no había ningún cable, ninguna cosa rara, revisar arriba, que no hubiera nada, había un par de altoparlantes que habían sido puestos recientemente pero no estaban conectados. Había un pequeño micrófono al frente de la radio para la grabadora y cosas así. Bien.
Pero había que probar que esto realmente no estuviera tan truqueado, así es que trajo otra radio y la puso junto. La radio de Trajna era suya, no la había traído de la casa de Bachi, ni la había preparado Bachi, nada. Él trajo una radio, un aparato de radio igual, lo puso junto y se sentó ahí. Esperaron y esperaron. Y claro, en un lugar oscurito, con una luz azul, empezó a darle hasta sueño. De pronto aparecieron las voces. Comenzaron los discursos, aquellos diálogos. Y es cuando este hombre enciende su propia radio. Si esto fuera una transmisión, que hubiera por ahí un transmisor con esos mensajes, la radio lo captaría también porque la sintonizó exactamente en la misma frecuencia. Pero la radio de Trajna no transmitía nada, solamente estática. Asombrado, mueve un poquito el dial para ver si no es que el dial de la de Bachi está modificado para engañar. Lo mueve, pero no hay nada. Aquellas voces, entre otras muchas cosas, parecen darse cuenta de que Trajna está dudando de la autenticidad. No tengo la grabación, pero lo que encontré por ahí es que una de las voces le dijo: «Anda, haz la prueba. Bachi, haz la prueba». Bachi deja de tocar su propia radio, toca la radio de Trajna y las voces se pasan a la radio de Trajna. Pero no era modificada, no había nada, simplemente con tocarla. Las voces se escuchan aquí. Cuando quita las manos y vuelve a tocar su propia radio, su Fidelio, las voces dejan de oírse allá. Y sí, el fenómeno de las voces directas en buena medida depende del medium. Se requiere alguien que sea el contacto. Pero bueno, esa fue una de las primeras pruebas que se documentó. En el año 2002 también hubo una prueba en la que participaron varias personas que venían de la Universidad de Nápoles, técnicos en radio, expertos en ondas electromagnéticas y cosas de esas, que tuvieron mucho interés en saber cómo funcionaba esto, de dónde venían esas voces, qué había provocado esto. El experimento del 2002 fue especialmente interesante, porque había muchas personas que habían perdido seres queridos y pudieron acreditar que eran personas anónimas, que no tenían contacto con Bachi. Algunos no venían ni siquiera de Grosseto y sin embargo las voces les parecían familiares. Los mensajes eran interesantes, pero no estaban ahí para oír eso. Estaban para hacer una prueba. En un cierto momento el técnico, que estaba ahí, se levantó, movió la radio, que estaba destapada, y quitó 2 de los bulbos, 2 de aquellas válvulas que les llaman o tubos de vacío, que eran el del shortwave y el de la AM. En teoría, a partir de eso no podrían estar captando ninguna señal. Pero las voces se seguían oyendo ahí, como si no hubiera pasado nada. Y ahí, bueno, obviamente también hubo otra serie de grabaciones. Y déjeme que le ponga una de las que surgieron en aquel momento. Escuche usted. Esto se traduce como: querido colega de la onda corta, tenemos muy pocas posibilidades de transmitir desde nuestro planeta, pero de una manera muy limitada. Sí, la forma de estructurar las frases no es muy coherente ni muy fluida, pero era una respuesta a los esfuerzos que estaban haciendo. A partir de ahí comenzaron a hacer una serie de análisis de aquellas grabaciones. ¿De dónde venían estas voces? ¿Cómo se obtenían? ¿Y qué diferencias había con una voz normal? Ya estamos en el 2002. Ya hay computadoras por todos lados, hay programas de análisis de audio, programas de reconocimiento de voz, y es cuando comienzan a hacer los experimentos. Analizar. Y se dan cuenta que hay un problema con estas voces. Primero, los ritmos no tienen sentido. Una misma voz puede estar hablando en una cadencia baja y de pronto acelerarse, como si fuera algo robótico. Pero además tienen un problema con la sonoridad. La sonoridad no es la lógica. Cuando usted comienza a hablar, comienza a emitir aire, sopla. Aunque le parezca imperceptible, cuando usted comienza a hablar, comienza a soplar por la garganta. Por eso, después de cantar un largo momento o una nota muy alta, las personas tienen que respirar porque para que ese sonido salga se sopla desde los pulmones a través de las cuerdas vocales. Pero hay un sonido inicial, el sonido base. Estas voces no lo tenían.
Además, la forma en la que terminaban, la manera en la que se estructuraban era todo muy raro, e inclusive, al analizar el timbre de las voces, también era raro, porque de pronto el timbre parecía pertenecer a una voz que venía de una garganta exageradamente estrecha, cuando en realidad no había dimensiones similares. Así que por todas partes las voces eran extrañas y anómalas. Los análisis que se fueron haciendo también involucraron 2 o 3 elementos, como el contenido, la forma de estructurar, y se notaba, obviamente, mucha urgencia en lo que se decía, como si no hubiese mucho tiempo para decir aquellas frases. Por eso ahorraban, había una economía de texto, una economía en las frases, y a veces repeticiones, como si quisieran dejar muy claro lo que tenían que decir. Fueron momentos clave para la investigación, pero obviamente surgieron muchas críticas. Solamente habían quitado 2 válvulas, estaban sesgados. Así es que se programó para 2004 una tercera investigación. En esta ocasión, la investigación incluiría nuevas personas. Entre otros, parte del equipo de la investigación Scolle, de la que le hablaré más adelante en otro programa. Se encontraba también Anabela Cardoso, se encontraban Mario Festa, amigo e investigador, una veintena de personas relacionadas con la investigación. Pero también se encontraban personas que no eran creyentes de esto y que tratarían de demostrar que esto era, o bien, un error, es decir, un efecto técnico, una falla técnica, o bien, un fraude. En aquella reunión de diciembre de 2004, comenzó la investigación. Y la primera pregunta es si hay alguien ahí. Y la respuesta no se hizo esperar. La respuesta fue muy notoria. Escuche usted lo que le contestaron a Bachi en ese momento. Va la grabación. Lo que esto quiere decir es, mira, sí, lo estoy, frente a ti, y siempre contigo. A partir de ahí comienzan los demás eventos. En aquella sesión de diciembre de 2004, especialmente las voces fueron abundantes, sonoras y claras, como si supieran que estaban frente a colegas de Bachi, con los que quizá habían tenido ya contacto. Déjeme decirle que muchos de ellos habían experimentado ya en sus propias ubicaciones con esto, así es que las voces fueron especialmente fuertes y claras. Llegado un cierto momento, uno de los técnicos, Presi, creo que era Paolo Presi, se levanta, da la vuelta a la radio. Todo el mundo ve que la radio pues no tiene cables raros ni cosas raras, solamente el cable alimentador y el cablecito de antena. Delante de todos, comienza a quitar una a una las válvulas, los bulbos. Todas, las 5. Y las va poniendo al frente para que las vean. Después todos pueden revisar que aquello ya no debería de estar funcionando y sin embargo las voces se siguen oyendo. Sin bulbos, lo único que debería de oírse es un ruido. Así de sencillo, un ruido ligero. Sin embargo las voces se siguen oyendo. No fue inmediato. Pasaron segundos de angustia porque una vez que le quita las 5, se queda callado aquello. Pero unos 15 segundos después, de pronto, ¡pum!, las voces están otra vez ahí. Y aquello sigue adelante. En un cierto momento y de manera un tanto intempestiva, Bachi apaga la radio. La apaga. Nuevamente todo el mundo se queda callado. Recuerde que hay varias personas atrás sentadas. 30 y tantos segundos después, otra vez el vórtice, ese sonido particular, escuche. Y después de ese sonido regresan las voces y siguen hablando. Aquella sesión había comenzado a eso de las 7:30, fueron 20 minutos de espera en lo que localizaba el sonido y a partir de ahí durante unas 2 horas las voces estuvieron hablando. Ese experimento fue grabado en video y fue muy documentado, hay un reporte amplio al respecto. Lo más curioso es que en medio de la sesión había voces que te hablaban en inglés, en portugués, en español. Recuerde usted que Anabela Cardoso es una persona, una doctora, que habla varios idiomas. De hecho, habla portugués, inglés, español, francés, italiano.
Así es que pudo reconocer todos los idiomas, le hablaban en lo que fuera. A los asistentes les hablaban en diferentes lenguas también, lo que evidenciaba que esa es una limitante humana, no de aquel territorio. Fue una experiencia muy interesante, sin duda, y un experimento para demostrar que no había fraude. Claro que se dijo que había fraude, y de hecho, estaba muy documentado el fraude, fue un gran escándalo, Bacci hace trampa, y es que en un documental que se transmitió en Francia, se dijo que la grabación que se había escuchado, hablada en francés, era un fraude. Y sí, era un fraude, claro que lo era. Los que hicieron el documental no pudieron grabar las voces correctamente, y en lugar de volver a intentarlo, lo que hicieron fue tomar una grabación del Planeta de los Simios en francés y sobreponerla, suponiendo que no sabrían de qué se trataba. Las personas lo identificaron, pero el fraude no lo hizo Bacci, sino la productora de aquel documental. También hubo quien insistió en que había un cable que conectaba atrás, pero los asistentes sabían que no era así. Alrededor del 70% de las comunicaciones que se obtuvieron en aquella sesión de diciembre de 2004 eran claras. Un 30% no se entendía, se encimaban o tenían un volumen muy bajo. De ese 70%, algunas eran personales, eran mensajes dirigidos a los asistentes, otras eran revelaciones pequeñas con respuestas. Algunas eran tan absurdas como un mensaje para Anabela Cardoso acerca de algo que estaba pensando comprar, pero otras eran respuestas a algo que estaba pensando uno de los asistentes del grupo. Una de las grabaciones es esta, escuche, esta es muy interesante. Lo que quiere decir esto es, esta bizarra máquina, con su exacto metálico o escato metálico, con la manivela que gira, revoluciona nuestra vida. Se refería al aparato. Alguien estaba pensando del grupo que estaba ahí, de los investigadores, no de los asistentes regulares, sino del grupo de investigadores, ¿cómo podría esto interactuar? Y esa fue la respuesta. Esta bizarra máquina, con su escato metálico, con la manivela que gira, revolucionará nuestras vidas. ¿Se referían acaso a que estaban revelando algo? Quizá, pero es poco conocido. Le aseguro que usted probablemente, aun cuando es una persona que conoce de estos temas y ha escuchado mucho, quizá no lo conocía. Pero bueno, después de que apagaron aquello, terminaron la sesión, el reporte fue muy claro, no había fraude. Las voces parecían provenir de personas muertas, puesto que los asistentes las identificaban. ¿Pero qué había ahí? Vamos a pensar un poco, dejemos de lado las hermosas grabaciones que hemos estado escuchando, dejemos de lado el informe como tal, los experimentos. ¿Qué podría pasar? Una de los postulados que han surgido es que en realidad Bacci era el que provocaba todo, que él mismo transmitía aquello. Sin embargo, no era tan exacto, porque muchas veces las personas no hacían preguntas, solo las pensaban y las voces respondían, lo que revelaba una conciencia más allá de lo evidente y que no involucraba a Bacci. Bacci era únicamente el medio. No era él el que emitía el mensaje, él solamente era el mensajero, y eso era particularmente interesante porque, ¿sabe? Había un personaje del que nadie habla. Normalmente, en todos los videos que puede usted encontrar y en muchos de los textos no se habla, pero Bacci no estaba solo. ¿Ha oído usted hablar de Chico Javier? Chico Javier tenía un espíritu guía, Emanuel, con el que se comunicaba y a partir del cual iniciaban los contactos. Este espíritu guía era el que enlazaba la realidad de Chico Javier con la realidad de los muertos. En el caso de Edgar Cayce también había este enlace a través de una serie de personajes que serían el equivalente. En el caso de Eusapia Paladino era John King, la famosa medium aquella. John King era su espíritu intermediario, el que establecía las comunicaciones. En el caso de Florence Cook era Katie King. En México es algo muy interesante. En México, en los años 50, más o menos al mismo tiempo que surgía el boom de las psicofonías y la investigación en ese campo, había un medium tremendo.
don Luisito, Luis Martínez, en el Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas, y él tenía un espíritu guía que era el maestro Amayur. En el caso de Bachi, también lo había. Alan Cordula era el espíritu guía. A partir de la llegada de Alan Cordula fue que se dieron todos los movimientos hacia las voces directas, y era el espíritu que aparecía la mayoría de las veces de alguna manera, y era femenino. Alan no es un nombre americano para varón, sino para una mujer. Nunca reveló quién era, de dónde venía, aun cuando se le preguntara no daba información. Pero era el espíritu guía que de alguna forma orientó a Bachi para saber cómo funcionaba esto. Así es que en realidad estamos ante un fenómeno mediúmnico, en donde el medium no utiliza su propio cuerpo, no utiliza su propia mano como en el caso de Kaise o en el caso de Chico Javier, sino un aparato. La presencia de este espíritu guía era el enlace, era el que llamaba a los otros y era el que atraía a las demás personas como si pudiera comunicar a cada quien: oye, tu mamá está esperando allá en Grosseto, ¿por qué no vienes? Y se acercaba, en el caso de Marco, la grabación aquella. Pero también era el encargado o la encargada de revelar pequeños detalles. Mire, escuche esta grabación que le voy a compartir ahora. Lo que dice esta grabación es tremendo, es demoledor. Al final de la vida, en el más allá, hay una meta que está reservada para algunas personas. Lo que revela que se está en un lugar y después se transita a otro. Otra grabación interesante. Escuche usted. Lo que quiere decir es, el universo en el cual vivimos limita la conciencia plena. Significa que ya no hay el contacto pleno, por eso era necesaria la presencia de Alan Cordula. Y claro, hay mucho más que se podría decir de esto. Sin embargo, creo yo que lo interesante es simplemente saber, entender que hay algo más, y que estas voces que registraba Bachi como una forma de mediumnidad física, porque era a través de audio, ha existido. Marcelo Bachi muere en julio del 2019, a los 92 años, pero había dejado de trabajar ya. Desde el año 2013 había dejado ya las grabaciones. Estaba cansado. Los últimos tiempos, los últimos años, las grabaciones se volvieron muy esporádicas, es decir, estas voces ya no aparecían. Podía estar frente a la radio y no había nada. Había disminuido su capacidad de contacto. Estaba muy cansado ya. Sin embargo, en 2013 hubo una última grabación que resultó especial en muchos aspectos. Esa última grabación, de la cual no dispongo una copia, fue especial por un aspecto muy puntual. Durante aquella grabación apareció una voz familiar de Bachi, su amigo Mario Salvatore Festa, que lo saludaba cortésmente. Mario Salvatore Festa lo había acompañado durante mucho tiempo en sus investigaciones y había fallecido un par de meses atrás. En aquella grabación aparecía Festa. Fue la última grabación que se obtuvo. Bachi después de eso no volvió a intentarlo. No le interesaba ya. Sabía que el tiempo se terminaba y sabía que los amigos lo estarían esperando más allá. Así que el resultado de aquellas grabaciones fue ese. Todas estas voces hablando de un más allá, en el que, por cierto, declararían algo interesante. Algo que nos da una idea del más allá. Mire, escuche una última grabación antes de despedirnos. Lo que quiere decir esta grabación es la vida. Más allá de la muerte, más allá de la vida que conocemos, esa muerte es la vida. Es decir, que este no es el único baile que bailamos. Y si esperaba usted que le dijera yo, si esto es cierto o no lo es, yo no puedo hacerlo. Cada quien que decida por sí mismo
Pero por lo pronto, le he platicado un tema interesante. Buenas noches. Y que descansen en paz.